privilegio es que podamos encontrarnos de nuevo para aprender de Jesús. Un saludo muy especial a todas las personas que pueden escucharnos y ver este video. Hemos llegado a la lección número 6 y en este momento vamos a estudiar el resumen que nos corresponde para esta semana. No sin antes orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque en este momento nos permites estudiar tu palabra, porque en este instante vamos a aprender de ti y nuestro conocimiento estará guiado para nuestra vida espiritual y fortalecernos en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El sábado enseñaré. Texto clave, 1 de Pedro 2:9. Aunque Israel era la nación elegida por Dios y había heredado el pacto de sus antepasados, no evidenciaba la misma fuerza de convicción que a menudo tuvieron sus predecesores. En consecuencia, muchos en Israel cometieron los mismos errores que sus antepasados, descartando la importancia del pacto de Dios en su propia vida. Nuevamente, Dios tuvo que tamizar al remanente de sus hijos pecadores. Comentario: más que todos los pueblos. En Deuteronomio 28, así como en los libros de Isaías, Jeremías, Sofonías y varios profetas menores, se hicieron promesas de pacto a Israel sobre la base de su lealtad a Yahvé. Sin embargo, la muerte de Jesús, el Mesías príncipe, predicha en Daniel 9, 25 al 29, con el tiempo llevó a la difusión del nuevo pacto tanto para judíos como para gentiles. Ahora, por la fe en Jesús, cualquiera podía reclamar las promesas del pacto como propias. Aunque muchos en Israel fueron infieles a Dios, Él permaneció fiel a su pueblo. Acuerdo de tierras. El Antiguo Testamento sistemáticamente describe la tierra prometida a los patriarcas e Israel en términos teológicos, como un regalo o una bendición de la gracia de Dios para su pueblo del pacto. Podemos ampliar esta información en Génesis 12:1 al 7, también en Génesis 13, 14 y 17, 15, 18 al 21, Deuteronomio 1, 5 al 8 y Salmo 44, 1 al 3. En consecuencia, Israel no puede reclamar una relación inmediata con su tierra, no puede disponer de ella de manera autónoma, no puede idolatrar la tierra tomando posesión absoluta de ella. Israel no es dueño de la tierra. Aunque la tierra era un regalo de gracia para Israel, el pueblo del pacto solo podía morar o permanecer dentro de la tierra de Dios si obedecía al Señor. Ver Deuteronomio 4:40 y también Isaías 1:19. El regalo no se puede recibir sin recibir primero a su dador, es decir, a Dios. Israel y el pacto. Una matriz espiritual sobresaliente del pacto de la gracia era: obedece y vivirás, desobedece y morirás. Para el antiguo Israel, esta temática se había entretejido en el tapiz del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Desde el pacto con Adán hasta el nuevo pacto, la funcionalidad divina de la voluntad ordenada e instituida de Yahvé había estado vinculada a cada promesa divina. La grandeza nacional de Israel y las promesas de extensión territorial dependían de aspectos condicionales del pacto. Por cierto, esas promesas nacionales que se aplicaban al futuro de Israel y su protagonismo internacional se han vinculado a su obediencia condicional. Por un lado, independientemente de las decisiones humanas, la voluntad instituida por Dios depende del cumplimiento inquebrantable de una promesa divina. Génesis 3:15. Por otro lado, Dios parece permitir que las decisiones humanas interrumpan la intención de una promesa divina, liberando así una cadena de amargas consecuencias. Aplicación a la vida. Para reflexionar. La sociedad siempre ha sido consciente de la estirpe.
Una estirpe impresionante recibe favores, influencia y conexiones. Incluso en los tiempos bíblicos, a menudo se identificaba a la gente por su linaje. Ser de la simiente de Abraham era motivo de orgullo y prestigio para los judíos. Ahora, preguntémonos, y en nuestra clase podemos dialogar sobre lo que vamos a comentar. ¿Qué papel jugó el pacto en el establecimiento de relaciones entre Dios y la humanidad durante una época en la que el linaje era tema importante? ¿Qué tiene que ver nuestro vínculo con Dios con nuestra conexión con los demás? ¿Qué lecciones podemos aprender de la relación de pacto de Israel con Jehová que puedan fortalecer nuestra relación con Él? Para disipar los prejuicios comunes de su época, Jesús señaló algunas verdades obvias, como que el sol brilla tanto sobre los malos como sobre los buenos, Mateo 5:45. El hecho de que tuviera que recordar lo obvio el pueblo escogido de Dios nos dice cuán egocéntricos eran. ¿Cuáles son los peligros de que nuestra iglesia se vuelva egocéntrica? Parte de la historia ancestral de Israel era la del Shekinah, la gloria visible, divina y esplendorosa de Dios. Éxodo 40 al 34. ¿Qué evidencia tangible tienes de Dios? ¿Realmente necesitamos un recordatorio visible de Él? ¿Qué puede ser aún más poderoso? ¿Qué otros elementos de tu vida hablan de la presencia permanente de Dios? Preguntas bastante importantes que nos llevan a nosotros a reflexionar sobre el Señor y nuestra vida con Él. Repasa 2 Corintios 11, 16 al 33. Los oponentes de Pablo en Corinto eran judíos cristianos que se habían unido a la iglesia y aspiraban a ocupar puestos de liderazgo. Creían que debido a que eran de la simiente de Abraham, eran superiores a los cristianos gentiles. Sin embargo, Pablo no aceptaba esa distinción entre judíos y gentiles en relación con su salvación y su reputación ante el Señor. ¿Cómo podríamos sentirnos superiores a otros que tienen tanto derecho a una relación de pacto con Dios como nosotros? ¿Cómo pueden las expectativas externas que tenemos de los demás obstaculizar la misión final de la iglesia? Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento a menudo se refieren al pueblo de Dios como su esposa. Isaías 62:5. Violentar los votos matrimoniales simboliza la desobediencia a Dios. Cuando se rompen los votos matrimoniales, los corazones también se quiebran. Si aplicamos estas imágenes a tu vida, ¿en qué medida estás fortaleciendo el vínculo entre la iglesia y Cristo? La esposa, que es la iglesia, libera de responsabilidad al miembro individual de la iglesia. Explica. ¿Cómo nos ayuda el nuevo pacto a ser una mejor esposa que Israel? Nuestra falta de estirpe ayuda u obstaculiza nuestro crecimiento espiritual como esposa de Cristo. Explica. Esta lección es muy reflexiva en cuanto al compromiso que nosotros debemos tener con el pacto. Segundo, nos da a entender que no podemos creernos seres superiores a las demás personas que están buscando a Cristo o buscando conocer de su amor. Es claro que quizás hemos tenido un conocimiento amplio de la palabra de Dios, del espíritu de profecía, y podemos tener una luz que no muchos tienen. Pero de allí parten otras preguntas. ¿Qué estamos haciendo entonces con esa luz que el Señor nos ha dado? ¿La estamos guardando para nosotros mismos o la estamos utilizando de una forma inadecuada para creernos superiores a otras personas? Debemos reflexionar en lo que estamos haciendo con el conocimiento que el Señor nos ha dado. De manera humilde y sincera, estamos llamados y somos llamados a compartir las buenas nuevas de salvación del pacto que Dios ha hecho con su pueblo a través del tiempo de una manera humilde, que podamos llegar a las personas compartiendo el amor de Jesús, nunca exaltándonos a nosotros mismos, porque no es el plan de Dios. De esta forma, nuestras iglesias deben ser un centro de compartir ese mensaje sin ser egocentrista, como lo mencionamos en el resumen. ¿Qué significa entonces esa palabra egocentrista?
Como lo define entonces el diccionario, un egocéntrico es aquel que se considera como el centro de todos los intereses, el centro de atención, el centro de todo o el centro del mundo, que cree que sus propias opiniones e intereses son más importantes que las de los demás. Y evidentemente, mis queridos hermanos, nuestra iglesia, ni mucho menos nosotros, podemos creernos que somos superiores o más que los demás. Todo lo contrario, debemos tener presente la importancia que se nos ha dado, pero también importante que todos somos hijos de Dios. Todos estamos en la opción y en la posibilidad de salvación. Entonces es muy relevante que tengamos presente esto. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final en nuestro resumen de la lección número 6. Esperamos que hayas aprendido y que hayamos aprendido de Jesús. Comparte nuestro video, comparte este importante mensaje que sin duda nos ayudará a estar cada vez más cerca de nuestro Señor y sobre todo de aprender de su palabra. Es un placer estar con ustedes y compartir este mensaje de vida eterna en nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y esperamos que podamos cada día seguir aprendiendo de Él y que en el nombre de Cristo tu familia, tu vida espiritual pueda estar fortalecida por los mensajes que podemos compartir. Porque nuestro principal objetivo es que cada uno de nosotros podamos tener un reavivamiento espiritual, que podamos unirnos y aprender de Cristo con estos mensajes. Dios te guarde.